Los tipos de tubos que se fabricaron fueron tríodo de 3, péntodo de 5, éctodo de 7, 8 o 9 elementos según lo que se necesitara. Dentro del mismo encapsulado de vidrio o tubo se podrían colocar muchas veces 2 o 3 tubos. Se podía colocar un diodo, un tríodo, un péntodo, o se podía colocar 2 tríodos, un diodo o 2 péntodos según lo que se necesitara el fabricante. Entonces cada quien dentro de su inventiva decía: yo voy a crear un tubo que tenga 2 péntodos, porque así no tengo que poner 2 tubos a la salida, sino que pongo uno solo y ese me amplifica 2 señales diferentes, por decir algo, en un amplificador de radiofrecuencia. En televisores que salieron, entre comillas, más modernos para las épocas de los 70, salieron tranquilamente tubos con 3 y 4 elementos que se utilizaban para amplificar cosas. Entonces se disminuía el tamaño de un televisor que era de este tamaño, se disminuía a este tamaño, colocando 3, 4, 5 tubos que tuvieran de a 3 o 4 elementos. Entonces eso ayudaba mucho a disminuir el tamaño. En radios, lo máximo que se logró era que de pronto colocaban un tubo con 2 elementos adentro, con un tríodo y un péntodo, o un diodo detector de radiofrecuencia con un amplificador de señal de audio, un tríodo, o muchas veces venía el diodo, tríodo y péntodo. Entonces ya en vez de ser 3 tubos era un solo tubo para hacer las 3 funciones. ¿Qué es un péntodo? Como su nombre lo dice, son 5 elementos. Entonces dice placa, cátodo, rejilla de control, esta se llama rejilla desaceleración o de pantalla, rejilla desaceleración o pantalla. Y esta última rejilla es para, digamos, cuando esta rejilla disminuye aquí la potencia de los electrones, este se encarga de volverlos a recuperar, por intermedio de la conexión que tiene el cátodo. ¿Por qué tiene que ser así la construcción? Esto se llama un péntodo de haces dirigidos. Si al péntodo no tiene este tipo de control, los electrones van a salir con una determinada fuerza aquí. Esa fuerza se va a aumentar tanto que la placa es tan grande que se puede perforar y se puede dañar por el choque de electrones. Para evitar ese choque de electrones, esta rejilla evita que la aceleración, que con la aceleración que va aquí, que lleva una aceleración alta, esta la disminuya, le disminuya la velocidad, y esta vuelve y lo recupere para que llegue a la placa, pero ya controlada por la rejilla de control. Entonces, si es controlada, ya aquí no va a haber perforación de la placa. Y ese control no existe. Si yo por cualquier razón coloco esta rejilla, la hago negativa, el tubo se quema, porque es tan potente los electrones que perforan esta placa y la dañan, es muy potente. ¿Por qué? Esto se utilizó más que todo en amplificadores de potencia, en televisión, en amplificadores de salida vertical y salida horizontal. En total, la aplicación de este tubo ya no era la del tríodo, que la del tríodo, si se le aplica un voltaje muy elevado, se perfora la placa. El tríodo es un preamplificador. En algún momento se construyeron tríodos de potencia, pero no dio los resultados que necesitaban y por eso los descontinuaron y los sacaron del mercado, porque alguien decidió colocar una placa más grande, pero como no se podían dirigir bien los haces, la calidad del tubo se mejoró, por lo tanto se utilizó siempre más bien el péntodo. Placa, rejilla supresora, rejilla de pantalla y rejilla de control. Esta rejilla de pantalla tiene que tener una polarización más baja que esta, o sea que si esta utiliza un voltaje de 125 voltios, ojo, corriente continua, no alterna, porque el tubo trabaja es con corriente continua, este tipo de tubos, a diferencia del diodo que necesita corriente alterna. Este ya es con corriente continua. Claro, pero la señal que estamos mandando por la rejilla es alterna. Sí, es una señal de audio, de radiofrecuencia, de lo que usted quiera. Esta rejilla de desaceleración debe tener un voltaje menor, siquiera por ahí tener un 30% menos del voltaje de la placa. ¿Eso para qué? Para que el tubo no se dañe. Por decir algo, esta debería tener por ahí aproximadamente 90 voltios. Si ese voltaje no existe, el tubo simplemente no amplifica. Y si se le coloca el mismo voltaje de la placa, el tubo puede tender a tener menos vida útil. Para esa época, eso era lo que se utilizaba como lo que se llama la obsolescencia programada en los tubos, para que la gente pudiera comprar más tubos. El truco estaba en colocarle el mismo voltaje a la rejilla de pantalla. Entonces el tubo trabajaba muy bien, se sobrecargaba muy rápido y se dañaba rápido.
porque usted lo estaba forzando. El truco para que un tubo dure, un péntodo dure, es colocarle siquiera de un 30 a un 50% menos del voltaje. En este caso, 90 voltios es lo efectivo y el tubo trabaja bien. Si se disminuye, el tubo sigue amplificando, pero ya deficientemente, ya no amplifica como es debido. Rejilla de control, siempre que tiene que estar más negativa que la placa. El cátodo siempre tiene que estar negativo. La rejilla de control siempre tiene que estar un poco entre más positiva o más negativo que el cátodo. ¿Por qué? Porque esta es la que se va a encargar de controlar el flujo de electrones entre cátodo y placa. Este es el tubo que más se utiliza en radios. Hay otro que viene selecto que trae otra rejilla de control. En lo que yo hago, en las aplicaciones que yo hago, yo encuentro de que los fabricantes le aplicaban, por decir algo, a un péntodo le aplicaban en la placa, le aplicaban 320 voltios. La rejilla pantalla le aplicaban los mismos 320 voltios. ¿Qué va a suceder ahí? Ese tubo se daña rapidito. ¿Y qué hacían? Al cátodo lo hacían menos negativo. O sea, el cátodo quedaba con 30 o 40 voltios, los hacían más positivo por medio de una resistencia. Entonces, al cátodo, ya le digo aquí, al cátodo le colocaban aproximadamente por ahí entre 25 y 30 voltios. 25 o 30 voltios. Cuando les aplican esos menos 25, eso se llama un sistema de polarización vías, que eso es algo un poco más complejo. Algo más complejo. Y el tubo podía trabajar con una buena calidad y una buena potencia, pero también con el riesgo a que el tubo... Entonces, este sistema que utilizaban aquí, hasta ahí muy bien. Y la rejilla la hacían un poco más positiva, la rejilla de control la ponían por ahí, en vez de quedar en 0, la colocaban por ahí en más 5 voltios. En estas condiciones el tubo está trabajando a más de lo que él puede dar. Pero ¿qué se lograba con eso? Que el tubo se dañara y usted pudiera comprar tubos. Esa era la idea de la obsolescencia programada, porque la resistencia, los condensadores eran de muy buena calidad, los transformadores, pero si lográbamos de que el tubo se dañara, o que el tubo en este caso dañara un transformador de salida, o quemar el transformador principal. Ideal. ¿Por qué digo ideal? No es porque yo lo quiera hacer así. El fabricante del tubo en las características dice, este tubo no es para 320, este es para 250 voltios o 270 voltios. Ideal, 270, hasta ahí nos entendemos. La rejilla de pantalla, no le coloque 270, disminúyele a ese 270 por ahí un 40%. Vamos a poner algo que yo lo utilizo en esa proporción. Se logra controlar que quede a 160 voltios. La resistencia de control se deja que sea lo más negativa posible. Y el cátodo, si lo ponemos por ahí entre más o menos entre 5 y 10 voltios. Este es el funcionamiento ideal para el tubo y lo dice el fabricante, no lo digo yo. Hay amplificadores que trabajaban tranquilamente con 450 voltios en placa y otros que llegaban a trabajar hasta con 900 voltios en placa. Equipos muy potentes que honestamente no se les podía quitar la señal de entrada porque el tubo se quemaba, el de salida. Tenía que tener una señal constante. ¿Eso aplicaba en qué? Hace muchos años en la costa aquí colombiana se fabricaron unos equipos que llamaban pick-up, que realmente el amplificador de audio era de este tamaño. Tenía tranquilamente por ahí 10, 12 tubos de salida de potencia, así como este. Y se alimentaban con 90 voltios. Y era una salida que se llamaba... en push-pull, saca y empuje, se por ahí llamaba push-pull o salida simétrica. Esos amplificadores, al ser de este tamaño, para usted cargarlo tenía que ser entre 2 personas, y ese equipo en el momento en que se encendía tenía que tener señal de audio constante. Si se la cortaban, tranquilamente los tubos se podían quemar, se podían perforar. Incluso entre el espacio que se demoraba el LP, cuando se acababa una canción y empezaba la siguiente, ¿se podía dañar? No podía ser así, tenían que tener otro disco montado, completamente, como si fuera un amplificador de radiofrecuencia. Si a un transmisor de radiofrecuencia que utiliza también péntodos de potencia, si a un transmisor de radiofrecuencia le cortan inmediatamente la señal de radio, se puede quemar, se quema. Él tiene que tener una señal constante
para tener esa variación de voltaje. Si no ocurre eso, se eleva tanto el voltaje en la placa que se puede perforar. Voy a hacer una aplicación práctica de lo que hemos hablado hasta el momento, porque viene otro tipo de tubo que es el leptodo, pero antes de enredarnos con esa partecita que es un poquito más complicada, vamos a hacer una pequeña aplicación. Bueno, empezamos a hablar de un diodo, después hablamos de un tríodo y después de un pento. Empecemos a hablar del diodo. Le podemos poner un tubo de vacío o le podemos poner un diodo de silicio. Vamos en este caso a un tubo de vacío. Empezamos con esta parte aquí. Un diagrama siempre se empieza desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque es más fácil entender que por aquí empieza la corriente y por aquí está el efecto, ¿ya? El efecto que va a producir todo esto más esto. Empecemos. Aquí hay un diodo. Aquí le vamos a aplicar 115 voltios de alterna. Aquí hay un cátodo. Ojo, no voy a pintar los filamentos porque los filamentos se tienen que alimentar de una determinada forma. Aquí vamos con un diodo. Todos los filamentos Tienen diferentes voltajes y diferentes corrientes. Entonces hay que hacerlo de acuerdo a la aplicación. Yo voy a hacer aquí un circuito con tubos que tienen un consumo, que tienen diferente voltaje y tienen un consumo todos de 150.000 amperios para conectarlos en serie. Hágase de cuenta que vas a colocar bombillitos de Navidad. Necesito alimentar estos bombillitos con 12 voltios. Pongo un bombillito de 3, otro de 3, otro de 3, pero de la misma corriente, ¿ya? O que necesito alimentarlo con los bombillos que sean de diferente voltaje, pero la misma corriente, que no va a ser corriente diferente para este caso. No aplica para todos los casos porque es diferente. Esto se llama un amplificador universal. ¿Universal por qué? Porque puede trabajar con corriente alterna o corriente continua, que fue muy usual, 115 voltios de corriente continua o corriente continua. Aquí de pronto no necesitamos el rectificador, pero la construcción tenía que ser así para poder trabajar con corriente alterna. Entonces, si le aplicamos corriente continua, es lo que nos va a hacer es que nos va a pasar la corriente continua directa, no nos va a rectificar, no va a pasar derecho, pero cuando lo conectemos a corriente alterna sí va a funcionar. Como aquí nos aparecen semiciclos, vamos a utilizar un elemento que se llama un filtro. Y aquí utilizamos otro filtro. Un condensador electrolítico. Y esto va conectado al negativo. ¡Ey! Pero aquí está el negativo. ¿Y dónde está el otro negativo? Pues, ¿cómo se va a alimentar eso? Porque es que este se conecta aquí al negativo. Vamos a omitir switch o cualquier cosa que lo encienda y lo apague. Que el switch es un elemento pasivo para cortar o por poner corriente. Ya le pone el switch como usted quiera. Hasta aquí tenemos una corriente continua y aquí ya salió corriente continua, y esto que había aquí, ya aquí en este punto ya está mucho más pequeño y aquí ya relativamente no lo hay. Ya esto ya es corriente continua casi pura, corriente continua y corriente continua, no pulsante. Generalmente le colocaban una resistencia aquí como protección para no dañar el diodo. Hasta ahí ya tenemos la corriente continua. Aquí tenemos 115 voltios. La relación de voltaje que aparece aquí en corriente continua sería de 115 voltios de corriente alterna por 1.44. Esto daría este voltaje. Si lo midiéramos en este momento, en la práctica, lo mismo que aquí, hay aquí. No hay una carga, pero vamos a montarle carga a este circuito. ¿Cuál es la carga? Empezamos. El último tubo que ensayamos, que es un pentodo. No pinto el filamento, vean, no he pintado los filamentos, porque ahorita les explico cómo es que se hace el diagrama. Entonces tenemos aquí la rejilla de control, tenemos la rejilla de pantalla y esta es la rejilla supresora que va pegada internamente al cátodo, en algunos casos viene externa, pero el fabricante lo especifica. En la mayoría de los casos viene interna. ¿Dónde conectamos esto? Aquí es donde empieza el circuito a consumir corriente. Va por medio de un transformador y lo aplicamos al mayor suministro de corriente, que sería este. Ahí ya tenemos polarizado el tubo, 165 voltios que hay aquí. Esta bobina es aproximadamente de 1 a 2 kiloohmios, esta. Y aquí sería un transformador y colocaríamos un parlante aquí, que este es el altavoz de 8 ohmios. ¿Por qué hay que hacer esta configuración? Porque si yo conecto este parlante directamente aquí, yo lo puedo conectar directamente y el parlante va a sonar pasito,
va a sonar muy suavecito. Esto se llama un equilibrador de impedancias o un transformador, que después veremos en elementos pasivos cómo es que funciona esto. Un transformador, estoy montando el circuito. ¿De qué se trata? Este transformador se puede mandar a hacer, se consigue. Estas rayitas quieren decir de que es de núcleo de hierro, o sea que tiene un núcleo en hierro y las bobinas van montadas ahí, eso lo explicaremos después. Ahora vamos, esta rejilla, ¿a dónde la conectaríamos? El fabricante normalmente la conectaba aquí, pero ya empezamos con los errores para debilitar el tubo. Lo más indicado es conectarla a este segundo voltaje. Este puente aquí quiere decir que esta línea no se une, sino que pasa por encima. Entonces esto no. Entonces ya aquí, cuando estamos así con el tubo todavía no tiene carga, el circuito todavía no tiene carga, porque el cátodo está abierto. Entonces hacemos de que el cátodo, como le están entrando 165 voltios en este momento, hagamos que el cátodo no quede tan negativo, hagamos lo que quede un poquito positivo. ¿Cómo se logra eso? Recuerden, el potencial está entre, que esto es tierra, ¿entendido? Entre tierra, el voltaje. Esto no lo coloquemos directamente a tierra, a esto le hacemos un truquito aquí, le colocamos una resistencia. ¿De cuánto puede ser esa resistencia? Pongámosle una resistencia de 100 ohmios. Para los conocedores, saben de qué les estoy hablando aquí, de 100 ohmios. Y de una potencia por ahí de medio vatio. Con eso ya el tubo está empezando a consumir corriente. Entonces ya el voltaje que aquí ya no es 165, ya baja por ahí a 140 voltios, porque el tubo ya empezó a consumir, pero no hay control sobre la rejilla. La rejilla está abierta, el tubo está consumiendo bastante corriente de reposo, por eso el voltaje baja. Y aquí, si hay 165, en este otro lado ya hay por ahí 140 voltios, o sea que si aquí queda por ahí 140, ya el voltaje aquí está en 130, porque hay carga eléctrica. Eso se llama carga eléctrica, el tubo ya está cargando. Este tubo en este momento está muy positiva la rejilla de control. ¿Por qué? Porque no está polarizada al negativo. Si no hay polarización al negativo, todo lo que llegue aquí va a llegar a esta parte. Entonces el tubo va a estar relativamente trabajando, no sobrecargado, pero sí con una carga muy elevada de corriente. Para que esa reja sea más negativa, le colocamos una resistencia aquí y la ponemos al potencial negativo. Y esa resistencia puede ser tranquilamente de 470.000 ohmios, que es igual a 470K. Para simplificar. Ahí ya la resistencia está negativa, ahí ya tenemos un amplificador, que si le aplicamos señal aquí sin control de volumen, él nos va a amplificar en un nivel bajito, o sea, se está subutilizando el tubo, pero necesitamos que el tubo amplifique y de toda su capacidad posible, que esto es un amplificador aproximadamente de 1.5 a 3 vatios, Entonces necesitamos aquí colocar otro elemento. Mire la cadena cómo va, y así es todo en radio o en televisión, circuitos que van amplificando hasta cierto punto. No se puede exagerar en la amplificación porque va a haber mucha deformación y distorsión de la señal. O sea, aquí ¿qué utilizamos para impulsar este tubo? Necesitamos un impulsor o driver o excitador, como le quieran decir. Nos aparece un tríodo. Pero ¿por qué no le ponemos un pentodo? Dije yo, ¿y usted para qué va a coger un elemento que va a amplificar con tanta fuerza? Va a coger a empujar con tanta fuerza. No haga eso. Amplifíquelo con lo que él necesita. O sea, no es tratar de coger a un remolque, meterle otro remolque por detrás para que camine. Si necesitamos en un momento empujarlo, sí, pero eso es una variante. Eso no es una cosa fija. Pero para que trabaje fijo, utilizamos un tríodo. ¿Cómo acoplamos con este? Recuerde que esta placa tiene que ser positiva. ¿Y cómo vamos a hacer esa placa positiva? Muy sencillo. Cogemos, 165 no, con el voltaje que hay después de los 165. O sea, este voltaje que hay aquí, mire que es la misma línea, ¿sí o no? Y a este voltaje aquí, a este tubo, le aplicamos por este lado ese voltaje, pero ojo, si vemos claramente, no le podemos, esta resistencia tiene que ser de un valor casi igual a esta, porque si le aplico todo el voltaje,
voy a sobrecargar este tubo. ¿Cuánto le pondría yo a esta resistencia? Pongámosle mal puesto por ahí 330 kiloohmios, equivalente a 330.000 ohmios. Ya sabemos esta cifra, ¿sí o no? 330.000 ohmios. Ah, pero hay un momento, maestro. ¿Y cómo vamos a conectar esa señal si usted nos dijo por allá atrás, ¿cierto? Usted nos dijo por allá atrás de que la placa de este tiene que ser negativa. Hasta aquí está negativa. Y si aquí conectamos esto directamente, se va a hacer muy positiva la placa. Y este tubo, en vez de amplificar, va a conducir. Entonces va a conducir directamente. Haga de cuenta que va a ser un semicorto. Entonces, para evitar eso, para evitar esa parte, se le coloca un aislante. Se llama capacitor. Para evitar el problema de que este tubo se sobrecargue por este voltaje tan positivo que hay aquí, se coloca un condensador, que el condensador no va a dejar pasar corriente continua, pero sí va a dejar pasar corriente alterna. Esa es la función del condensador. Esto no deja pasar corriente continua, pero sí deja pasar corriente alterna. La corriente alterna que aparece aquí, aquí aparece. Pero esta corriente continua no aparece. Este voltaje positivo no aparece aquí. La señal que vamos a amplificar aquí está por debajo de los 3 milivoltios, pero es de corriente alterna, ¿ya? Pero para que el tubo amplifique necesita esta configuración. En un solo cable usted me está diciendo que puede existir corriente continua y corriente alterna. Sí, señor. Y yo los puedo filtrar. Sí, señor. Y sacar, digamos, a este lado sacar la separar. A este lado sacar la alterna. Dejar la corriente continua aquí quieta, que está haciendo su trabajo de cogerme esta señal, amplificármela, pasarla aquí y pasarla a este tubo, ¿ya? Esta señal de corriente alterna, si aquí no hay señal, aquí tampoco hay corriente alterna. Aquí tenemos ya un amplificador que se llama amplificador clase A, que fueron los primeros amplificadores que se hicieron en radios. Este es un amplificador que se utilizaba para amplificar un pitico, y ese pitico le llegaba a usted y usted ya tenía un código y toda la carreta, porque en ese tiempo no tenían forma de amplificar la señal de la voz humana. Ya se logró, ya amplificaron la señal humana y ya por equipos más complejos se transmitió en radio. Básicamente ya es el embajador. Acá en la rejilla yo le aplico la señal. Entonces amplifica todo lo que le entrega aquí a usted, entonces esto va a amplificar al 100%, pero para evitar ese problemita colocamos una cosa aquí. Recuerde, esta resistencia hay que hacerla negativa. Se le puede poner una resistencia de 1 mega ohmio para hacerla negativa, pero hombre, aquí necesitamos amplificar esta señal, y donde de pronto aquí nos aparezca corriente continua, calentamos, ponemos a conducir este tubo, ¿no? Entonces es muy sencillo. Otro condensador, y aquí le colocamos un control de volumen, que es el equivalente a un reóstato. Para que la señal entre arriba. Eso, y aquí la señal ya se puede aplicar. ¿Qué nos va a regular la cantidad de señal que voy a aplicar aquí? Ejemplo, yo tengo aquí 3 milivoltios. Recuerde que esto siempre es corriente alterna, las señales de corriente alterna para amplificadores. Pero yo estos 3 milivoltios los puedo bajar desde 0 milivoltios hasta los máximos 3 milivoltios. Este tubo va a tener la capacidad de amplificarme esos 1, 2 o máximo 3 milivoltios. Este es un amplificador simple y sencillo. Hasta ahí están todas las conexiones eléctricas para que funcione, y así como tal funciona. Este equipo, este condensador, nos aísla que de pronto por cualquier razón le apliquemos una corriente, un voltaje aquí de corriente continua, nos lo aísla, ¿ya? Si son circuitos fijos, no lo necesita, pero por seguridad se coloca. Hasta ahí vamos bien. Pero hay un problema, maestro, los tubos no han prendido. Por mucho voltaje que haya aquí, y todo, ¿por qué los tubos no han prendido? Entonces este tiene un filamento aquí, este tiene otro filamento aquí y este tiene otro filamento aquí. Entonces en un diagrama electrónico ponernos a pasar esta rayita de aquí, aquí, aquí y conectar todo esto. ¡Ay, qué enredo tan berraco, hermano! ¿Y esa línea qué? No, el fabricante decidió una cosa muy simple y muy sencilla. Entonces decimos, esta es la válvula 1, esta es la válvula 2 y esta es la válvula 3. Como la quieren enumerar. O puede ser la 1, la 2 o la 3, como quiera. Entonces el fabricante dice, válvula 1, válvula 2, válvula 3. En este caso se conectan en serie porque son un circuito de corriente continua o corriente alterna. Y este tubo, por ejemplo, puede ser, le voy a decir un valor fijo que traen los tubos. Para completar el voltaje que necesitamos alimentar esto con 115 voltios. Y si le pongo uno de 12, 12 y 12, 12, 24, 36, los quemamos, no podemos. Entonces el fabricante dice, ay, ¿para qué fabricamos tantos tubos? Pues vea, aquí le ponemos un tubito de 12 voltios.
Aquí le ponemos uno de 50 voltios. Y aquí le ponemos uno de 35 voltios, 97. Entonces, falta todavía tumbar, como quien dice, 15, son 115, 18 voltios. Entonces, muy sencillo. Entonces, para que no nos compliquemos la vida, coloquemos una resistencia aquí. Todos estos tubos, estos son de 150 miliamperios. 150 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Para que investiguen un poquitico más, los circuitos serie, el consumo en cada uno de los elementos tiene que ser igual. Si es diferente el consumo, si este es de 300 miliamperios, estos dos van a encender más fuerte y se pueden quemar. Si este es de 300, estos van a encender más fuerte y va a haber sobrecarga y este no va a prender o va a prender muy débil. Tiene que ser todos de 150 miliamperios. Seguía le doy los tipos de tubos. Pero es que usted explicó tubos y no nos dijo una referencia. Ya les voy a dar la referencia. Entonces simplemente se conecta. Entonces vienen los 100 voltios. en serie. ¿Y dónde se conectaría? Se conectaría este, va a tierra y este se conecta aquí a los 115 voltios. Directo a la entrada de voltaje. Claro, y aquí antes de esto va a haber un interruptor. Ya está listo completo. Esta resistencia, ¿de cuánto la pondríamos para que nos cuadre esta parte? Tendríamos que trabajar con la ley de Ohm para que nos da y decir los consumos. Aproximadamente, esa resistencia se pone de unos 30 ohmios por ahí a 2 vatios y ahí funcionaría perfectamente.